Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, sustentador. Y por eso volvemos hoy otro día más para estudiar tu palabra, la palabra de vida, palabra que nos guía en este peregrinaje que tenemos aquí en la tierra. Pido, Dios, que obres en nuestros corazones en esta tarde. Recibe, Señor, alabanza de nuestro caminar, de nuestro deseo de nuestras acciones, Señor, en querer andar contigo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como la mayoría sabéis, estamos en este estudio sobre las disciplinas espirituales usando este libro de Hábitos de Gracia y vamos ahora en el renglón de la oración. Hemos hablado de la palabra de Dios y estamos hablando de la oración y hemos intitulado este estudio El secreto de la oración. Y os hago un par de preguntas. ¿Cómo va tu oración privada? ¿A qué me refiero la oración privada? Bueno, la oración a solas con Dios en mi casa o bueno, a donde sea que esté, pero el tiempo rutinario que yo tomo para estar en la oración, en este tiempo con el Señor, tiempo de, bueno, la palabra que hemos visto y ahora la oración. Y la otra pregunta que hago es, ¿cómo oras antes de los demás? Que para nosotros, bueno, por lo menos como iglesia oramos los domingos juntos. Orarás quizás también en el culto, algunos hombres oran en el culto, orarás con algunos amigos, que es buena cosa. ¿Y cómo se compara esta oración pública a tu oración privada? ¿Hay una diferencia? ¿Qué tipo de diferencia hay? Y son preguntas importantes que tenemos que hacernos, pues porque es lo que veo en el pasaje que vamos a estudiar, ¿vale? Y entonces, viendo el tema en general del pasaje que vamos a ver es lo que manifiesta y recompensa tu oración, o, bueno, la manifestación y recompensa de tu oración. O sea, ¿qué demuestra, qué refleja nuestra oración y también qué recompensa que vemos que hay por lo que es una vida de oración sincera, que es realmente un fruto de un caminar con el Señor? Y ya he dado este trasfondo y ahora vamos a hablar más del pasaje en particular. Estamos en Mateo 6, 5 al 8. Había dicho que, bueno, en esta semana iba a hablar de cómo orar y la semana que viene o la de después hablaría de la oración en el secreto, en lo privado, pero bueno, en el pasaje particular, la oración en lo privado sucede en el contexto de qué orar y sucede justo antes. Entonces lo vamos a tratar en el orden del pasaje en cuestión. Y entonces hay esa oración que es declarada, bueno, como el Padre Nuestro, que es famosa o infamosa por su abuso. Y lo que queremos ver es, bueno, cómo usar esta escritura bíblicamente. No es porque, bueno, nos vendrá a la mente el catolicismo, el rosario, que he dicho tantos de esto y tantos de lo otro, y no es porque hay un mal uso que no debemos referirnos, ni tampoco que no debemos ir a esta oración como guía de cómo orar. Entonces hay esa oración, pero esa oración pues, sucede en el contexto de donde hay acusaciones de hipocresía.
hipocresía en cuanto a las limosnas, hipocresía en cuanto a las oraciones, hipocresía en cuanto al ayuno, esto en los versículos 2 al 4, 5 al 15 y también 16 al 18. Entonces, vemos estas acusaciones en el contexto. Entonces, no voy a tratar, no obstante, los primeros versículos de las limosnas, ni tampoco los últimos del ayuno, sino que vamos a ver solamente lo de la oración, y esta semana 5 al 8, y la semana que viene 9 al 13, que es la oración, pero veremos 9 al 15, que termina luego también algo después de esa oración. Vamos a leer el pasaje, entonces os voy a pedir que lo leáis conmigo. Es breve, leeré el 5, vosotros el 6, yo el 7 y vosotros el 8, por favor. Mateo 6, 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Y dice así la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu cuarto, y tu aposento cerrada la puerta, a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto te responderá por ti. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Amén. Y lo primero que podemos notar en este pasaje es lo que se declara en el versículo 5. ¿Vale? Lo que se declara en el versículo 5. No ores para ser visto. ¿Vale? No ores para ser visto. Y entonces, cuando se dice esta declaración, también vemos en el pasaje que no es que yo no pueda sencillamente orar con más personas. El problema aquí es que esto es lo que gobierna y es una hipocresía que hay en la oración, ¿vale? Esto es lo que estamos viendo en el pasaje. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Quieren orar, ser vistos como personas piadosas, presentan algo que no hay. Presentan una piedad en vez de realmente querer ser piadosos. Y esto es la acusación que hay en este versículo. Presentan un fariseísmo, bueno, son fariseos, y realmente aquí es una acusación contra las personas que eso es su estilo de vida. Son fariseos, oran para ser vistos cuando realmente están engañando y no son lo que presentan ser. Entonces, en vez de adorar a Dios, en vez de humillarse ante Dios, lo que ellos hacen es usan la oración para ellos ser elevados, para ellos aparentar bien, y presentan una falsa piedad. Lo que buscan es admiración y ser alzado en vez de ser rebajado y alzar al Señor. Esa es la acusación. Esa es la advertencia para nosotros, de no, cuando oramos, no pensar en, bueno, voy a decir esto, va a sonar bien ante la gente. No, no es de lo que trata la oración. Y tenemos que tener entonces un cuidado para que cuando el domingo estamos con los hermanos, hacer oraciones porque nos gusta ser visto. Yo voy a aparentar bien y voy a decir estas cosas de tal manera. Es lo que dice, ¿no? No hacer como los hipócritas, que sería, bueno, para ellos en las sinagogas,
en las esquinas de las calles, orando así para ser visto. Lo de la hipocresía, presentando una piedad en vez de realmente ser piadosos. Entonces, hay lo de cómo no orar. Nuestra motivación no debe ser cómo vamos a aparentar ante el ojo humano, eso es hipocresía. Y luego el pasaje a continuación dice lo siguiente en el versículo 6, que es el contraste que vemos aquí en el 6. En el aposento, en secreto, y sí, es lo que podemos notar en el versículo 6. Y añado a esto, pues, ser sincero en la oración. Entonces, entiendo que hay dos aspectos aquí. Hay el aspecto que puramente lo que ocurre en la oración en secreto revela mucho acerca de nuestra persona, de nuestra relación con Dios. Y también hay el aspecto de que no está diciendo sencillamente que no se puede orar en público. La acusación es contra la hipocresía y contra querer placer a los que hay alrededor nuestro en la oración. ¿Y cómo podemos, pues, decir esto? Si es que dice, bueno, no es en público, es en secreto. Bueno, hay el mismo contexto que explica qué es la hipocresía. Y también el mismo Señor ora con sus discípulos, pues en Lucas 9:28, y uno de, bueno, es que eso es el Señor. Bueno, el Señor también dice en Mateo 18, 19 al 20, donde hay 2 o 3 reunidos. Vemos también hermanos de la iglesia en el libro de Hechos orando juntos, en Hechos, pues entre varios pasajes, 1:14. Pablo que dice, oramos por vosotros en varios pasajes. Entonces, son varios hermanos orando juntos y hay buena práctica bíblica de la oración en público. Habiendo dicho esto, de lo que estamos hablando aquí es la oración en privado a solas con Dios. ¿Vale? Entonces, vemos que somos mandados aquí a orar y que lo que ocurre en contraste a la oración en público, hablando de la oración en lo privado, revela lo que hay en nuestro corazón. Por lo menos es una buena medida, no es como si, bueno, yo oro, entonces apruebo todo. No, así no es, pero es buena medida o termómetro de espiritualidad de una persona, aunque podría ser que alguien ora mucho y está en una religión de obras, ¿no? No es como si eso es la medida por excelencia, pero era en el corazón de uno según lo que nos dice este pasaje. Algunos pasajes que hablan de la oración a solas, que uno se va a un lugar aislado para orar, además de este pasaje que nos manda a hacerlo. Hay Mateo 14:23, si alguien lo puede leer, Mateo 14:23. Luego, ¿quién un voluntario para este Mateo 14? Si puede levantar la mano. Enseguida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, por la tarde o durante el día, en algún momento, despedió a la multitud y esto hasta la noche. Y claro, estamos viendo en la palabra que el mismo Señor Jesús, no solamente los discípulos, subía al monte, él quien es Dios, quería esa relación con su Padre y cuanto más nosotros, y somos mandados nosotros a orar, Dios nos manda a algo que es un privilegio,
es algo que necesitamos, es algo que es un privilegio, es algo que es gozoso, que desgraciadamente a veces, o quizás más que a veces, pues, tengo que orar. Y bueno, hacerlo, aun si es que tenemos que hablarnos la verdad en obediencia a nuestro Señor, pero hay gozo, ahí hay un gozo profundo, duradero en la oración. Otro pasaje, Marcos 1:35, ¿alguien más puede buscar este pasaje? Marcos 1:35, ahí lo vemos de mañana. Se levantó Jesús muy de la mañana, cuando aún no había amanecido. Salió de la ciudad y se fue a un lugar desierto. Allí puso una. Y luego Lucas 6:12, otro voluntario, por favor. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Durante el día, de mañana, durante la noche, Jesús, para él era una parte esencial esa comunión con su Padre en oración, y nos manda a nosotros, como hemos visto la semana pasada, a la constancia en la oración, y que tiene que ser una parte integral de nuestro diario caminar con el Señor. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, subrayado esa necesidad de orar a solas con Dios, el orar en público versus en privado, esa comparación o esa antítesis, ese contraste, es una buena medida de nuestros motivos. La persona, estoy leyendo aquí lo que un autor dice, la persona que ora más en público que en privado revela que está menos interesada en ser aceptado ante Dios que en recibir la alabanza humana. Entonces, oro más en público, yo quiero más reconocimiento público. Si oro más en público que en privado, me interesa más que lo que Dios piensa. No es piedad, pero una reputación para la piedad que es deseada. Entonces, y pues de esto estaba hablando cuando me refería a tu oración privada, mi oración privada y la pública, que es lo que nos subraya el pasaje. Y claro, eso es la oración, pero nos referimos no solamente a la oración, a la limosna, el ayuno. Nos presentamos, queremos ser vistos como tal, o es lo que hacemos para agradar a Dios. Yo quiero que la gente sepa, y no voy a servir sino cuando la gente me vea, o lo estoy haciendo en lo secreto, porque yo no quiero la gloria, quiero que Dios reciba la gloria. Esto es lo que nos está enseñando este pasaje. Ahora, también lo del aposento, hay que decir que, bueno, si no tienes aposento, habitación, quizás tienes que crearte un lugar secreto, que es esto, un lugar tranquilo donde yo pueda estar a solas con Dios, no es que nadie sabe que estoy aquí. La idea es un lugar para tener un espacio tranquilo, un tiempo a solas con Dios. Pues me viene a la mente la historia de un pastor en la República Dominicana que decía: yo cuando era joven oraba en el baño, porque no tenía ningún lugar tranquilo en la casa, más allá que mi baño. Y otro que oraba en el techo, que era, bueno, un lugar seguro donde podía estar a solas con Dios. No son todas las casas que tienen habitaciones. A veces es 4 paredes y ya está. Y hay entonces que buscar un tiempo, un lugar donde podemos enfocarnos en la oración y el tiempo con el Señor. Y entonces podemos pensar, bueno, claro, estos
los fariseos que están ahí. Y, claro, ellos oran para ser vistos, ¿no? Pero es fácil para bueno, por lo orgulloso que somos, dejarse, no sé, embellecer oraciones. Quizás decir más cosas bonitas de lo que hay en lo privado que de lo que hay en lo público que de lo que hay en lo privado, ¿no? Entonces, este es el segundo punto que nos comunica el pasaje. Orar en secreto es lo que el Señor quiere, una oración sincera, que es lo que nos está diciendo el pasaje, según yo entiendo. Entonces, no para ser visto, sino según lo que Dios quiere de nosotros, uno preocupado por Dios cuando oramos, pues es a Él que oramos, no voy a decir esto porque yo sé que ellos me están escuchando y quiero sonar de tal manera. Y no es que cuando estamos en público no consideramos lo que decimos, considerando a los hermanos. Quizás voy a decir más cosas que no serían apropiadas siempre en público, en mi oración privada. No estamos diciendo esto, pero realmente refleja esa oración en privado, es una prueba importante de si somos genuinos como cristianos. Y hay una pregunta que hace el autor y dice, ¿es Dios nuestro tesoro o estamos simplemente usando oraciones para aparentar piadosos y para impresionar a otros? Hay una pregunta. No hay también otra manera tocando en el negativo, en el uno, luego nuestras he visto. Yo he escuchado varias personas durante muchos años que han dicho que no quieren orar públicamente porque no quieren que se escuche como oran. Bueno, ¿Es algo parecido? yo creo que esto va más allá de lo que dice el pasaje. Es que yo creo que es malentender este pasaje. Entonces, quizás tienen buena intención y eso es, yo creo que equivocado en base a las demás citaciones que he dado del Señor mismo orando en Lucas, creo que es 9:28 y también en Mateo 18:19-20, eso de orar juntos como hermanos. Es algo necesario para nosotros orar juntos. La cuestión es más bien, ¿eso es lo único que hay? ¿Estás orando también en privado? Deberías estar orando más y también debería la oración, bueno, a continuación vemos más detalle aquí, debería la oración, especialmente en público, ser sencilla y sincera. Bueno, sincera siempre, pero nos da la advertencia a continuación de palabras repetidas, de también palabrería, que es algo vacío. Entiendo que el pasaje, cuando contrasta con la hipocresía, eso es lo que condena, no el orar en público. No sé si me has entendido mi pregunta, puede ser bien mal bien preguntado. ¿Alguien ha entendido qué quería preguntar? Hola. Yo creo que no sé si entendiste igual algo creo diferente. que entiendo que hay veces que la gente piensa que si no sabe orar, Un humano con usted. Sí, pasa. Si lo vi, pues, una vez para darle a todo el mundo. Es que haya cenado, buenas noches. Yo como no he cenado, buenas tardes. Sí. Bueno, yo pienso que lo que yo he experimentado es que muchas veces suelen ser creyentes nuevos o que no llevan mucho tiempo y que piensan que su oración tiene que sonar como lo que tú estás hablando, ¿no? Que parece que tiene que sonar de una manera específica y les da vergüenza orar en público. No sé si lo habéis experimentado. Que dicen, es que yo no sé orar. Y a veces yo les digo,
Bueno, pues ora como oras tú cuando estás solo. Y Ya. es lo más precioso, pero ellos piensan Ajá. que tienen que mostrar un cierto nivel de palabrería, como tú vas, Vale, vale. imagino vas a Bueno, Eso. este ya entendió mejor que yo. Vale, gracias. Pues entonces, el siguiente punto, ¿no? No orar para ser visto, orar en secreto y pues no orar con vanas palabras. Estamos hablando de palabras y repetición. Dice el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, aquí la repetición, es decir, algo como una fórmula automática, es decir, algo sin reflexionar, Dios no quiere esto. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos constantes, y la constancia significa que va a haber repetición de la misma petición de oración, pero no algo de vana repetición, como Padre nuestro que estás en el cielo, y es que los niños nuestros que están en el colegio católico es lo que hacen todos los días. El Padre nuestro y se repite como para, he hecho el rito, estoy bien. Dios quiere una sinceridad, quiere palabras pensadas, palabras que han sido reflexionadas, y ellos entonces en sus palabrerías, y como si yo orara, Señor, que eres un Dios grandioso, maravilloso, y así en público, y luego al día siguiente, bueno, no estoy orando a lo largo de la semana. Y Dios sigue, es glorioso y es maravilloso. No estamos hablando de no decir estas verdades, pero de tener un cuidado para decirlo, que sea sincero, que sea con palabras sencillas, sinceras, de corazón. Y los gentiles tenían pues largas listas de nombres de sus dioses y elaboraban con grandes oraciones, y lo que queremos cuando oramos no sea que la gente diga, este es un gran cristiano. Sí, tenemos un gran Dios. Eso es lo que tiene que ser la conclusión, que haya una visión realística de lo que somos, pecadores necesitando la obra de nuestro gran Dios. Y no queremos luego ir del otro lado, ser como medio seco y tibio. Queremos sinceridad, sí, queremos pasión. Hay que estar derramando nuestras peticiones de oración ante nuestro Dios, con cuidado de no ser, pues, aparentar, que es una tentación que nosotros tenemos. ¿Vale? Entonces, no orar con vanas palabras, palabras repetidas, palabras muy elaboradas, por decirlo así, a ver si esto va a hacer la diferencia. Entonces, a él no así, para ser visto en secreto, no con vanas palabras, y luego pues, a continuación da lo que es la oración, pero ese contenido lo vamos a ver la semana que viene, el versículo 9. Y con lo cual nos vamos a quedar es el último punto que nos da en el versículo 8, pero también en los demás versículos lo he pasado para ponerlo todo junto. Habéis notado una declaración de propósito, una razón por qué no se debería hacer y por qué sí se debería hacer de otra manera, en los versículos 5, 6, 8. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, en el versículo 5. Esa es una razón. Luego, otra razón que nos da en el versículo 6, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ellos tienen su recompensación y tú tendrás la tuya. Hay recompensa diferente. Y en el 8 dice, porque no os hagáis
pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. De todo esto que es hablado vanamente, Dios lo ve. Él sabe lo que nosotros tenemos en el corazón. Y por esto, pues deberíamos orarle con sinceridad a nuestro Dios. Orarle en secreto, derramar nuestras peticiones, plegarias, nuestra adoración, confesión ante Él, nuestra acción de gracia ante Él, porque Él sabe todo. Y no solamente es que sabe todo, es soberano para darnos la recompensa. ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuando el pasaje de que este Dios que sabe todo, lo ve todo, aún antes de que nosotros lo hayamos hablado, ¿de qué estamos hablando de la recompensa? Bueno, creo que es una recompensa que está hablando en términos genéricos. Dios es quien tiene el poder para efectuar respuestas a estas oraciones. Habla luego del contenido de lo que podría ser la recompensa. Dice, los que han orado en público han querido ser alabados por el hombre, y ya está, se acabó la recompensa. Y más allá de esto, pues estos hipócritas que lo que buscan no es una relación con Dios, habiendo sido perdonados de sus pecados, habiendo creído en Dios, lo que ellos quieren es la alabanza del hombre, pues lo que ellos van a tener es condenación. Mateo 13 nos dice esto, 23, perdón, los versículos 13 al 23 nos da una lista ahí de lo que es el resultado de los hipócritas y que ellos pues acaban siendo condenados. Esa es la recompensa de ellos. Habéis recibido vuestra alabanza, habéis vivido para vuestro propio gozo y será desgraciadamente el fin de ellos. Y estamos ahí, claro, hablando en categoría blanco y negro, incrédulo, fariseo y luego un creyente. Y en nosotros Dios nos da esto como una enseñanza. También hay esa advertencia que podemos sentir, ¿verdad? Es una enseñanza para nosotros también de cómo tenemos que orar. Que en el pasaje de Lucas, que en los evangelios a veces hay diferentes detalles. En Lucas 11:1, los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Entonces hay la advertencia, pero también la enseñanza de cómo orar. Y entonces hay esa lucha en nuestra vida. Decir, bueno, por ahí no. Señor, renueva, dame las misericordias nuevas en esta mañana, que pequé contra ti. Ayúdame en esta lucha a seguir caminando, orando bíblicamente. Entonces, las recompensas, bueno, ciertamente está hablando a la luz de la eternidad. Ciertamente está hablando a la luz de la eternidad. Por el contexto un poquito más amplio, hemos dicho, habló de las limosnas, la hipocresía, ahí en los primeros versículos del capítulo, la hipocresía versus la sinceridad en cuanto a la oración, luego el ayuno, y justo después habla de hacer tesoros o en esta tierra o en la eternidad. Ahora, entiendo que está hablando de lo financiero directamente, pero se hace tesoro también de mi estatus, de todo lo que yo vivo para mí o que vivo para Dios. Hay entonces pues esa recompensa al final. Y claro, ellos que oran a Dios y no oran porque creen en que Dios va a contestar sus oraciones, aunque bueno, los motivos de cada uno no los sé, pero oran ahí para ser vistos, tienen su recompensa. Pero nosotros, y Dios quiere que vayamos a Él en oración porque Él tiene el poder para responder a toda oración. Por eso le oramos. Oramos alabando a nuestro Dios, dándole gracias, confesando nuestro pecado y con nuestras muchas súplicas que tenemos.
Y en el contenido de la oración que vamos a ver la semana que viene, bueno, vemos dónde podría haber recompensa. Hay las peticiones hablando de nuestro Dios y luego de nuestras necesidades como humanos. Entonces, eso aplica en este renglón también, pero es a la luz de que lo que tenemos aquí es temporal, terrenal. No es ahí donde la primacía de nuestras peticiones va primeramente hacia nuestro Dios, pero sí también a Dios le importa nuestro peregrinaje terrenal y hacemos nuestras peticiones a nuestro Dios confiando que Él nos va a contestar si es su voluntad. Entonces, no oremos de tal manera porque Dios sabe todo y Él es quien recompensa. Ahora, habiendo dicho esto, habiendo hablado de la necesidad de orar en lo secreto, hemos hablado, bueno, la semana pasada de la constancia y que eso incluye la oración en lo secreto, a solas con Dios, pero también orar a lo largo del día. Entonces, hablemos un poquito más de este tiempo a solas con Dios, ¿vale? De manera muy práctica, ¿cómo puedo o cómo debo estar orando o qué debo hacer para estar teniendo un buen tiempo a solas con Dios, tener esa relación de hablar con mi Dios? Hay que ser disciplinados, organizados y determinar que somos criaturas de hábitos, entonces determinar un buen tiempo, que es un buen tiempo. Si estamos haciendo esto regularmente, seguramente vamos a estar orando más. Si es bueno, sé que debo orar cada día, pero estoy en una estación de la vida donde oro por ahí o por allá más tarde, pues no hay tanta constancia en la oración. Hay que escoger un tiempo del día para orar. No hay una regla que tiene que ser a las 7:30. Hemos visto, ¿no? El tiempo puede variar. Ahora, lo que creo que uno tiene que hacer es estar pensando en lo que son mis obstáculos para orar. Tendremos unos obstáculos particulares, algunos genéricos, que es lo mismo para todos. Yo pienso en el afán de lo que yo tengo que hacer, o no el afán, pero la preocupación tengo que hacer este día. Siento la prisa del montón de trabajo y entonces tengo que tener determinado que o antes o después, cuando mejor me convenga, pero que no sea, bueno, por vaguez o descuido, que va a resultar la oración en lo que resulte. Entonces, es mejor escoger un tiempo y un lugar y estar pues disciplinados en mantener esto. Ahora, lo he dicho un poco antes, quizás tengamos que crear este espacio. Quizás tienes una habitación y dices, bueno, en este momento del día donde hay calma, entonces voy a orar en mi habitación. Y quizás tengas que inventar. Quizás no te gusta la idea del baño, pero en otro lugar, buscar ese lugar y crear el lugar donde será. Otra cosa importante es que la oración es una respuesta a Dios. Dios primeramente nos ha hablado y tenemos que estar constantemente formando, desarrollando nuestras oraciones conforme a su palabra. Primero, Dios nos ha hablado y nosotros estamos respondiendo en esta conversación a nuestro Dios mediante la oración.
Entonces, no es que, bueno, tienes que siempre, cada día, leer y luego orar, pero estamos diciendo que en el transcurso de la rutina de nuestro tiempo con el Señor, nuestras oraciones tienen que ser moldeadas por lo que dice la palabra de Dios. Hay que haber una meditación en la palabra de Dios y que esto pueda impactar nuestras oraciones. Y otra cosa, bueno, lo del acá, ¿no? He dicho los 4 componentes básicos de la oración. Hay la adoración, la confesión, la acción de gracias y también la súplica o lo que es la petición. Nuestra oración no queremos, a mí siento que me estorba si todo es rígido. Tengo el primero, esto, luego creo que son principios que tenemos que verlos en nuestras oraciones, tienen que moldear nuestra oración, pero que no es que sea, es una conversación con nuestro Dios, no es un rito de... Entonces, yo entiendo esto así, quizás sea, bueno, tengo una parte de mi oración quizá un poco más estructurada, que no sea toda mi oración súplica y nunca doy gracias a Dios. Que sea toda mi oración confesión de pecado y no estoy adorando a Dios. Deberíamos ver lo que refleja la adoración bíblica, aunque, bueno, ciertamente pasaremos mucho tiempo en las peticiones. Ciertamente pasamos mucho tiempo ahí derramando nuestras peticiones ante el Señor y Dios quiere esto. Dios nos dice que le oremos con constancia. Quizás habrá, bueno, estoy reflejando esto en el principio general y luego hay una más libertad de entregar mis peticiones sin pensar en nada de tanta estructura, pero hay que pensar en nuestra oración si es que refleja pues la Biblia que nos enseña cómo orar. Y Dios quiere reformar cada área de nuestras vidas. Cuando hemos doblado la rodilla ante el Señor, el Señor nos está santificando y cuando pensamos en estas peticiones, tenemos que pensar en esta enseñanza sobre la oración, tenemos que estar pensando en que si en nuestra perseverancia en la fe, Dios quiere estar enseñándonos, transformándonos, y un aspecto de esto es la oración en lo privado, la vida secreta de oración de uno. Y quizás os vendrá bien también, cuando hablamos de estos renglones, una lista de peticiones. Yo me he encontrado que oro más enfocado si tengo una lista de oración. Cuando no tengo, y no tengo siempre, varias veces no he tenido, pues más suelta la oración y me voy a olvidar de más cosas que quiero entregarle al Señor en cuanto a peticiones y acciones de gracias. Entonces hay esta constancia, y la constancia, dijimos, un tiempo en oración y luego a través del día surgen situaciones, tengo quizás un dilema o voy a entrar a trabajar y voy hablándole al Señor de estas situaciones en el momento o un poco antes o después. Y así entiendo que se cumple, ya os lo he dicho, pero el mandamiento es siempre estar orando. No es que 24/7, pero estoy entregando mis peticiones, pues lo del acá, todo esto al Señor a lo largo del día. Y si somos sinceros, miramos esto y digo, uy, hay más trabajo ahí. O por lo menos yo digo, Señor, ayúdame a poder gozarme más de ti, a poder
tener más fe para ver lo importante que es la oración y dedicarle más tiempo. Entonces, que pensemos, bueno, en el afán del día y también cosas que no son necesarias y ocupan mucho tiempo. Pantallas, todas las tenemos, tienen su buen uso. Por ejemplo, las usamos para comunicar, para trabajar, pero a veces es la obra del diablo, es nuestra carne, es la influencia del mundo que yo esté pasando X horas al día y cuánto tiempo le paso. Entonces, ¿cuánto tiempo paso en la oración? Y el título, bueno, el secreto de la oración, es como un juego de palabras, ¿no? El secreto de la oración es la oración en secreto. Ahora, no es todo, pero para subrayar la importancia de lo que significa y lo que refleja esa oración en privado. Que si yo no tengo oración en privado, pues hay problemas. Y el Señor quiere estar enseñándonos a orar. Que yo diga, el Dios creador, salvador, me da su oído para que yo le haga peticiones y sé que Él me escucha como hijo suyo. Dios quiere que nosotros le oramos y quiere que le dediquemos un tiempo a solas, porque Él es nuestro Padre y nos quiere y quiere ser adorado, alabado como Dios que Él es. Y hay que tener cuidado entonces también con esta discrepancia, ¿no?, entre lo privado y lo público que hemos visto en el pasaje, no que sea hipócrita, sino sincero, no meras repeticiones, sino que pensado y que pueda ser humillado, de manera humilde, y gozosamente buscando el rostro de Dios en la oración. Y reitero, como he hecho en los otros estudios, piensa en un elemento o dos. O bueno, quizás diga, bueno, estoy arrancando de la nada, ¿vale? Pero piensa, enfócate en un elemento o dos. No queremos decir sencillamente, bueno, es verdad que necesito orar más. No, Dios quiere estar obrando cambio en nuestra vida. Quiere que estemos en esta carrera, bueno, es la carrera de todo cristiano está en esa carrera, sino progresivamente cambiado, transformado a la imagen de Cristo y que en la gracia de Dios veamos este cambio progresivo, que tomemos medidas ante Él para estar más en oración. Entonces, no sé dónde te encuentras ahora, quizás en un tiempo de árido, estás ahí seco como el bolón, hay un poquito de hierba, no solo el bolón, pero cuando estamos viajando en el AP3 podemos ver, claro, las montañas más y ves un árbol ahí, claro, cuando subes ves que hay más cosas, pero hay mucha sequía en este clima y quizás esto describe tu tiempo de oración con el Señor. Vamos a tomar, entonces, os voy a resumir la enseñanza, pero luego tomaremos un tiempo en oración para poder meditar en una cosa o dos que podemos aplicar de esta enseñanza a nuestra vida, ¿vale? Pues resumiendo, lo que nos dice el pasaje es: ora secretamente y sinceramente, porque Dios sabe todo y bendice esa oración. La oración de tal manera, con sinceridad, no sé qué, es bendecida por Dios. Oremos. Señor nuestro, ruego, Señor, que podamos ver con los ojos de la fe nuestra necesidad de orar más. Pido, Señor, que podamos
ver tu mano obrando a través de nuestras oraciones ante ti y que sea, Señor, primeramente para ti. Que tú, Señor, puedas ser alabado en todas nuestras oraciones. Que seamos agradecidos, Señor, de lo que haces en nuestra vida. Pido, Señor, que obres en medio nuestro, en cada uno de nuestras vidas, Señor, para orar de manera sincera y tener, Señor, una relación contigo en lo privado de lo que es la oración en el secreto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? Se ha perdido. Mucho tiempo. Mis oraciones son muchas veces largas. Cosas cositas y salir corriendo. Lo debo aprender y debo orar más. Amén.